¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte. Yo soy Ginaí Lotus y una vez más aquí platicando contigo acerca de la influencia lunar. Y para el día de hoy, en este capítulo, estaremos revisando otro de los elementos tan interesantes que cuando la luna transita por cualquiera de los signos que rige este elemento, bueno, los resultados que tenemos son súper impactantes. Así es que te invito a que te quedes con nosotros en este programa para que te pueda yo explicar cuáles son esos elementos, cuál es ese elemento, cuáles son los signos que rige este elemento del aire y con muchísimo gusto las características de lo que sucede cuando la luna está transitando por estos signos para que los proyectos, las relaciones, las decisiones, las acciones que concretamente quieras emprender al respecto de cualquier cosa en tu vida en ese momento, tengan el resultado que tú estás buscando. Así es que te espero aquí para explicarte qué significa todo esto. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y por seguirnos para que podamos platicar contigo acerca de cuáles son los signos que rige el elemento aire y cómo impactan, qué influencia ejercen sobre la luna para que a su vez la luna venga y ejerza esta influencia traducida a nuestro planeta y a la fuerza que la energía ejerce a través de ese magnetismo con el cual se mueve con este planeta Tierra. Es súper interesante que tengamos toda la claridad de que la luna ejerce esta influencia moviendo todos los fluidos del planeta. Observa las mareas, fíjate qué sucede con los lagos, los ríos, en fin, todo este tipo de cuestiones que son fluidos en este planeta y que se mueven y hacen las cosas que están haciendo justo por esta fuerza de magnetismo y por esta fuerza de atracción que se genera entre el planeta y el satélite. Bueno, pues de la misma forma en la que esto sucede a nivel planetario, también sucede en tu cuerpo. De la misma forma que el planeta es el 70% de líquido, nosotros en nuestro cuerpo también somos el 70% de líquido y también tenemos mareas altas y mareas bajas, intensas, graves y no tan graves. Así es que todos esos movimientos es la luna la que se encarga de estar haciendo este tipo de cuestiones en nuestro comportamiento y desde luego afectando nuestras emociones. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es comprender qué pasa con el elemento aire. Y como te he venido explicando al respecto de los otros elementos, pues bueno, en el aire vamos a encontrar 4 características primordiales que se mueven en función de los 3 signos a los cuales se está rigiendo, pero de manera distinta, porque estos 3 signos con los que trabaja este elemento se convierten en un sembrador, en un cultivador y en un cosechador. De tal suerte que las características que impregna nos ayudan a que los proyectos, los propósitos, los planes, las acciones concretas que estemos emprendiendo o las cosas que se hagan bajo la influencia de la luna en cualquiera de estos signos, va a adquirir esas características desde el enfoque de si lo estamos sembrando, si lo estamos cultivando o si lo estamos cosechando. Bueno, entonces, ¿cuáles son estos elementos que rige, cuáles son estos signos que rige el elemento aire? En primera instancia tenemos a Géminis como el sembrador, después tenemos a Libra como el cultivador y finalmente tenemos a Acuario como el cosechador. ¿Y cuáles crees que sean las características de un signo que está regido por el elemento aire? El aire está directamente relacionado con todo lo que tiene que ver con nuestras ideas y nuestros pensamientos. Entonces, las características específicas de las cuales la luna se hace de ellas para poder reflejarlas cuando está haciendo tránsito por cualquiera de estos 3 signos que te acabo de comentar, se centran específicamente en
hacer las cosas ligeras. Cualquier carga, por muy pesada que sea, por muy complicada que, si tú la trabajas bajo la influencia de una luna en cualquiera de estos signos del elemento aire, vas a ver cómo se hace de entrada muchísimo más ligero. Esa es la primera característica que tiene. Pero luego está directamente relacionado con la comunicación. Está relacionada también con la creatividad y desde luego con la inteligencia. Estas son las 4 características que tiene el elemento aire y que va a conferirle a sus 3 signos elegidos para que puedan trabajar desde ahí en el enfoque de la siembra, del cultivo o de la materialización o cosecha que tendríamos con el último signo de este elemento. Así es que vámonos ahora a explicar cómo es que se mueve cada uno de ellos, qué es lo que hace, qué características nos confiere y sobre todo una cosa muy importante que hemos estado platicando en cada uno de estos bloques de los elementos y la relación con la luna. Tiene que ver por todo con la cuestión de la sensibilidad. Cómo que esa sensibilidad que se ve inmersa dentro de negociaciones, en pláticas, incluso en intimidad, en el cariño, acá cuando estás hablándole al oído a tu pareja, te están hablando a ti, todo este tipo de cuestiones están directamente relacionados con nuestra sensibilidad. Porque unas veces esa sensibilidad está exacerbada y queremos que nos traten con pinzas entre plumas de ave, casi si es posible de cisne, y cuestiones de algodón y nubes, como las que tenemos aquí en esta imagen. Bueno, pues porque estamos justamente haciendo un tránsito, o más bien la luna está haciendo un tránsito sobre cualquiera de los signos de aire. Y en otras ocasiones, no importa si somos fríos, si somos tajantes, si somos cortantes, finalmente tiene que ver con el tránsito que la luna está haciendo y entonces nos permite entender muchas cosas de las cuales quizás nosotros ni cuenta nos habíamos dado. Así es de que, pues bueno, vamos a empezar a trabajar con estos signos para poder comprender qué sucede en los tránsitos de la luna por cada uno de ellos. Y en primera instancia nos vamos a ir a lo que es el elemento Géminis. Géminis, que es el primer signo del elemento aire y que tiene que ver con todas aquellas cuestiones intelectuales, de comunicación, que tiene que ver con hacer ligeras las cosas y en última instancia también con hacerlas creativas, tiene características sumamente especiales, porque recuerda, Géminis está regido por Mercurio. Entonces, Mercurio con su velocidad, su nerviosismo y su intensidad para poder hacer que las cosas sean rápidas, aporta agitación mental a la sensibilidad que la luna podría tener en ese momento. Y esta agitación mental hace que la gente se ponga muy nerviosa, muy acelerada y muy desesperada. Ciertamente la agitación mental podría estar estimulando nuestro intelecto y nos podría ayudar de alguna forma a que sea especialmente imaginativo y creativo. Sin embargo, con esta velocidad de Mercurio y al mismo tiempo el ritmo que la luna tiene de su propia naturaleza, hay como una especie de choque, como una especie de perturbación que nos lleva a que la sensibilidad entonces se una a la inteligencia y a la capacidad para socializar que tiene una persona. Entonces, cuando tú vayas a trabajar con algo o vayas a hacer algo concretamente que esté relacionado con este aspecto, ¿no? y a este tránsito de la luna sobre el signo de, perdón, sobre el elemento aire con el signo de Géminis, pues entonces hay que tener mucho cuidado, porque acuérdate que Géminis tiene en exceso dualidad. Hablamos cuando estamos hablando de Géminis de un par de gemelitos, ¿no? El que te dice sí aquí y el que te dice no del otro lado, o el ángel y el diablito que te están trabajando desde lo que podrías estar haciendo en los extremos. Entonces, esto, de alguna forma, en un sentido afirmativo, podría estar generando un sentido del humor muy desarrollado en las personas de Géminis, pero al mismo tiempo tomar las cosas muy a la ligera.
Entonces, cuando tú quieras que algo tenga objetividad, sí es muy importante que lo metas bajo el enfoque de los pensamientos, el intelecto y la comunicación, es decir, en los signos del elemento aire, pero ojo con esta inquietud y esta agitación mental de Géminis, que te puede llevar por una línea o te puede llevar por la otra, y a lo mejor al final no te va a encantar cómo está la situación. Hay una cosa súper interesante cuando la luna está pasando a través de Géminis. A pesar de este sentido, te digo, son las dos partes de Géminis, el que te dice sí y el que te dice no. A pesar de que tiene esta velocidad por querer hacer las cosas y con un sentido del humor muy desarrollado, no soporta que haya contradicción a lo que está diciendo. O sea, fíjate qué curioso. En sí misma, esta luna tiene esta dualidad que le aporta Géminis, que es el primer signo dual que encontramos dentro de los signos del zodiaco, y este mismo signo no soporta esa que le contradigan o que le traten de corregir alguna cosa, porque de alguna manera se pone a la defensiva de una forma impresionante. Y también otra de las cosas que le molesta mucho o que afecta mucho cuando tú estás empezando un proyecto o alguna cosa bajo este tránsito de la luna en Géminis es que haya cuestiones de rivalidad. Así es que yo te sugiero que tengas mucha conciencia de esto y que si realmente estás compitiendo por tener un lugar, busques que la frecuencia numerológica que esté asociada a este tránsito vaya muy determinada por el liderazgo, para que, es decir, por el número 1, para que esto te ayude un poco a hacer más ligera esta carga natural que tiene Géminis por la cuestión de su regente de Mercurio, y que verdaderamente la sensibilidad que se desarrolle en esta influencia esté de verdad unida a este proceso de inteligencia y de sociabilidad que puede tener esta luna. Hace las cosas muy sociables, entonces todo lo que tenga que ver con cuestiones de altruismo o cuestiones muy objetivas que quieras obtener en un proyecto, en el trabajo o en algún tipo de relación, trata de meterlos por aquí, pero no hagas un sentido competitivo, por favor, porque si en este proceso de rivalidad a ti solitita, a ti solito, te va a estar dando en la torre y entonces esto mismo, tú te estás metiendo el pie a ti misma o a ti mismo y entonces no te va a permitir salir con los resultados que tú quieras lograr en un momento específico. Esta luna es muy curiosa, muy en exceso curiosa. Quiere saber todo, por qué sí, por qué no. Acuérdate, la sensibilidad está afectada por la agitación mental, entonces quiere curiosear de todo y quiere saber todo. Aunque no vaya a la profundidad, porque Géminis nunca va a la profundidad, y se quede simplemente por encimita de las cosas, pero quiere saberlo todo. Entonces se convierte en una luna muy, junto con la curiosidad, muy inestable. Ajá, porque recibe tanta cantidad de información que no es capaz de procesar, que entonces empieza a tener un cierto grado de inestabilidad. Así es que si tú estás buscando que el proyecto, la relación o lo que sea que tú vas a decidir bajo la influencia de una luna, no sea en esta, sino más bien en una de tierra, como ya lo vimos en el elemento tierra, para que te dé esa solidez que tú estás buscando. Acá busca más las cuestiones de objetividad, de creatividad, de uso de la inteligencia y sobre todo de la comunicación para que tú puedas tener los resultados que estás buscando. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿qué sucede con el siguiente paso que sería el de la luna por Libra? El segundo signo del elemento aire y que también tiene que ver con la creatividad, que tiene que ver con la inteligencia, que tiene que ver con hacer las cosas más ligeras y que tiene que ver con esas cuestiones comunicativas. Bueno, Libra, recuerda, está regido por Venus y Venus quiere poner siempre su toque especial de belleza, de armonía y de equilibrio en cualquiera de las cosas que esté haciendo. Y en este caso específico con Libra, por eso te puse aquí una bailarina que está enfocada en todas las artes, le puede salir toda la creatividad que tú no te puedes imaginar al respecto y además que se vea bonita. Entonces, por eso te lo estoy poniendo entre nubes y rozando, obviamente,
a lo que es la luna, para que tú puedas recordar y retener esta información de que la luna transitando en Libra siempre nos va a ayudar a encontrar esta sensibilidad especialmente refinada. Fíjate, aquí es muy, muy exótica esta sensibilidad porque le encanta que el aspecto visual, la estética, todo esto sea hermoso, que se vea bello, que tenga un cierto grado de refinamiento para que concuerde con el contexto de lo que está buscando, de lo que quiere desarrollar o de lo que quiere alcanzar como un resultado. Por tanto, la sensibilidad se ve equilibrada. Aquí sí tenemos un equilibrio muy, muy específico con una búsqueda de armonía y una imaginación refinada, como te decía, sí también con cierto grado de sociabilidad, pero siempre como que con personas que tengan muy buen gusto, gente que conozca de arte, que conozca, que tenga un nivel un poco más elevado en cuanto a conocimientos y a este tipo de experiencias, es algo que a la luna le encanta. Entonces, cuando quieres hacer un proyecto de esta naturaleza bajo esta luna, asegúrate de tener gente, y vamos a poner entre comillas, críticos, que estén enfocados a este perfeccionismo que está buscando la luna, transitando sobre Libra, para que tu proyecto salga como tú estás buscando que quieres que salga. Y recuerda, esto no es solamente referido a proyectos de trabajo. Tiene que tu proyecto es tu proyecto de vida, por ejemplo, tú misma eres tu propio proyecto, o tu relación de pareja, o tu relación con tus hijos, o con otro tipo de familiares, o la relación que tienes al respecto de una acción altruista que estás desarrollando, o en la cuestión deportiva en la que te encuentras inmersa, o en la enseñanza, o en el ámbito que tú me quieras decir. Es posible que nosotros llevemos estas energías también manifiestas en todas las acciones que nosotros como seres co-creadores estamos ejerciendo en este plano físico, metidos en este cuerpo, que es el que materializa mi presencia en esta tierra, es con el cual me puedo identificar, es con el cual la gente me puede ver, es con el cual la gente me conoce, para que sepan exactamente hasta dónde soy capaz de llegar, no porque les quede claro a ellos, sino porque la que está buscando hasta dónde soy capaz de llegar soy yo. Y esta es mi versión divina, la versión que viene del origen, de la fuente de la energía de amor y que se manifiesta en este cuerpo físico justo para poder entender hasta dónde es capaz de llegar con una serie de experimentaciones, de motivaciones, de estimulaciones y cómo va a resolver este tipo de experiencias en este viaje de autodescubrimiento que es la vida. Así es de que, pues bueno, ten en cuenta que cuando tú empieces algo dentro de esta influencia de la luna transitando por Libra, siempre esta búsqueda de perfeccionismo y de equilibrio interior, tanto como el equilibrio exterior, con la belleza y la armonía que sea posible de someterle también, serán de las herramientas principales que estaremos buscando para que el logro de los resultados que tú quieres lleven esa línea y tengas al final justamente esto que tú estás buscando con todas las de la ley, con este tránsito, con este movimiento. Y bueno, con esto llegamos al final, al último signo, que sería el signo de Acuario, y que Acuario está regido, si no lo sabes, por Urano, y Urano, bueno, es una mezcla entre Saturno y Urano, pero el que es más prominente es Urano sobre Acuario, y esto le meten un sentido de dinamismo y estimulación a la sensibilidad del proyecto que estés revisando e inclusive del individuo. Cuando la luna está pasando por Acuario, a algunas personas nos afecta favorable o desfavorablemente y esto nos ayuda a que tengamos como un cierto aprendizaje o una preparación específica para lograr lo que yo quiero hacer o definitivamente me da todas las herramientas de creatividad. Urano es intensamente creativo y tecnológico y por eso mismo hace que la sensibilidad que desarrolla la luna cuando está pasando haciendo su tránsito por el signo de Acuario, se convierta en una sensibilidad dinámica.
¿ok? Entonces, fíjate cómo vamos cambiando todos los aspectos y si tú haces la evaluación de todos los elementos con cada uno de los signos que yo te estoy dando, en todas te estoy hablando del elemento principal que es la sensibilidad. Si tú hicieras una tablita en donde tuvieras todas las sensibilidades, cómo son afectadas y cuáles son las características o las cualidades de los elementos tierra, fuego, aire, agua, etcétera, y cómo es específicamente que cada uno de los signos siembra, cultiva o cosecha, seguramente te convertirías en una perfecta estratega para desarrollar siempre las acciones adecuadas en el momento correcto, en donde corresponda para obtener el resultado que tú estás buscando. Así es que, pues bueno, recuerda otra cosa que dijimos con el elemento del aire, también tenemos una cuestión de imaginación muy desarrollada y la imaginación en Acuario finalmente aspira a una cuestión bastante más intuitiva. Acuario, como es tan certero en la materialización de todas las ideas, es objetivo, lleva las cosas al punto a donde tiene que llegar y todo, trabaja muy dinámicamente en esto. Aquí nada más existe un pequeño detalle, y este es que al estar regido por Urano, Urano es maravillosamente constructivo y deja cosas impresionantemente grandes. Si alguna vez en tu vida viste alguna vez el programa de grandes estructuras que sacaban por ahí en un canal de, creo que History Channel o alguna cosa así por el estilo, recordarás que eran unas cosas impresionantes de estructuras que se han hecho en edificios, en casas, en esculturas, cosas así por el estilo. Eso es Urano. El problema, y lo voy a poner entre comillas, es que para poder construir estas cosas enormemente grandes y magnánimas, tiene que destruir primero. Y pues vamos a hablar que estás haciendo una escultura, pues vas a destruir una piedra para poder sacar algo mucho más hermoso. Pero ese golpeteo y ese brinco de todas las piezas por todos lados para que tú puedas llegar a una escultura divinamente maravillosa, pues siempre no es como la parte más linda. Yo siempre les digo, es la persona que llega y ve tu escritorio y dice, qué barbaridad, ¿qué es esto? Y en lugar de empezar a acomodar cosas, te tira el escritorio y después empieza a recoger todo y a la hora que acomoda, queda divino. Pero eso que de pronto lleguen y te volteen tu escritorio de cabeza, pues sí es como una cosa que te saca de balance en algún momento. Entonces, ojo con esto porque las lunas en Acuario, para poder ayudarte a construir lo que tú quieres, quizás vayan a tener necesidad de destruir algo y necesitas tener mucha conciencia de qué es lo que se va a destruir para que no afectes o hieras susceptibilidades de algunas otras personas involucradas en estos procesos, en estos proyectos, en estas circunstancias que se están tratando de vivir o de alcanzar. Y una vez avisados, pues bueno, podamos hacer que las cosas fluyan de la manera más armoniosa posible. Recuerda una cosa, la luna transitando por el signo de Acuario se convierte en una luna muy excéntrica. Entonces, a veces habrá algunos signos que no toleren este tipo de situaciones y se convierte en una luna un poco agresiva o un poco intolerante para poder desarrollar o crear algunas de las cosas que están haciendo en su existencia. Entonces, con esto ya conocemos ahora cómo está el elemento aire, ya te dije cuáles son las cualidades que lo distinguen y ya te dije cuáles son los elementos que el que siembra, el que cultiva y el que cosecha. Ahora dependerá de una mirada meticulosa de tu parte cuando estés trabajando con estas lunas de aire para que verdaderamente puedas llegar al punto objetivo que tú quieres alcanzar del proyecto, de la relación, de la interacción, del escrito, de la comunicación o de lo que sea que tú vayas a manifestar en un momento determinado. Y como siempre, en los otros programas te lo he dicho, si tienes alguna duda, por favor, déjame una pregunta, comunícate con nosotros. Tenemos el Instagram para que puedas estar a través del Messenger conmigo.
Si quieres hablar de algo un poco más privado o alguna cosa así por el estilo que no quieras dejar público, o escríbeme a mi correo contigo@ginailotus.com y hazme las preguntas que tengas. Busca la forma de tener acceso preguntándonos a nosotros cómo lo puedes lograr para compartirte el link y que puedas tener una consulta conmigo que es gratuita. Hay un calendario específico en donde están esos regalos que yo les estoy haciendo para que ustedes vayan y tomen uno de esos espacios y puedan venir y preguntarme concretamente las inquietudes, las cosas que quieras saber o lo que quieras desarrollar para que tú puedas hacer de tu vida la mejor versión posible, porque al final de cuentas a eso venimos a este plano físico, a explorarnos a nosotros mismos, a descubrir quiénes somos, cuál es el poder que tenemos y hasta dónde somos capaces de llegar con todas estas herramientas que trajimos para podernos poner en contacto con este ambiente físico en el cual nos estamos desarrollando y nos hemos manifestado, justo para poder retroalimentar a la energía creadora y decirle, tú en esta versión que somos ahorita, tú y yo desde el cuerpo físico, tú desde la parte energética y divina, somos capaces de llegar hasta este punto. No por demostrárselo a nadie, sino para que realmente tú llegues y alcances ese grado de plenitud y te des cuenta que mereces absolutamente todo solo por haber decidido materializarte en este plano físico, en donde tienes derecho absolutamente a todas las cosas que la mayoría de las veces las manejamos como carencias. Tú puedes tener absolutamente todo lo que quieras cuando aprendes cómo enfocar exactamente eso que quieres y tienes la paciencia para esperar el momento exacto para llevar a cabo la acción correcta para tener el resultado deseado. Así es que, pues bueno, con esto terminamos el programa de hoy. Te invito para que estés al pendiente porque todavía nos queda para el siguiente capítulo el elemento agua y estaré súper gustosa de compartirlo contigo. Y después te voy a llevar por esta interacción general de qué sucede cuando tenemos combinaciones de los elementos para que podamos comprender por qué a veces dicen, oye, pero sí, la luna estaba transitando por ahí, ajá, pero ¿cómo estaba tu numerología? Y ese número con qué está asociado y cómo creó a lo mejor un choque o un beneficio extraordinario que hace que las cosas se hagan impresionantemente más grandes de lo que en realidad deberían haber sido. Así es de que es muy importante tener en consideración todo esto y al finalizar esta serie de los capítulos que estamos trabajando con los elementos, vamos a tener este del encuentro de las combinaciones de los elementos para que tú puedas entender qué, cómo, cuándo y a qué hora, y además hasta con quién, para lograr los resultados que tú estés buscando. Así es que te agradezco muchísimo tu atención, tu participación y tu presencia revisando este video hasta el final. Y te recuerdo, yo soy Ginaí Lotus y la frase, la verdad te hará libre es cierta, pero yo te digo, la verdad es saber quién eres tú. Nos vemos en el siguiente capítulo.